y los túneles y el contrabando y la toma ilegal de tierras, siempre Argentina fue un lugar de negocios, de trampa. Y hoy, cuando vos recién nombrabas la inflación, bueno, todas son consecuencias de estas trampas que se hacen. El tema es que al haber tantas explicaciones, tantas formas de ver de muchos sectores muy poderosos, como el sindicalismo, como distintos sectores políticos, uno está muy confundido. O sea, si uno pensaría que hay un lugar donde aquella profecía de la Torre de Babel, de la gente que habla distintos idiomas y que no se entendían y que todo era un caos, creo que uno de los países que más coincide con eso es Argentina, donde muchas costumbres, muchos orígenes diferentes, pero todos atravesados por esto, que es en definitiva nuestro karma. Porque si uno planteara que tenemos una mezcla de muchas culturas, todas las culturas, y muchas de ellas, y los inmigrantes las han tenido, los que han venido, han tenido la cultura del trabajo, del ahorrar, del cuidar en las épocas malas para las buenas, para las malas. En ese aspecto creo que uno diría, bueno, pero ¿qué pasó? Uno dice que nuestros abuelos sabían, se perdió en el camino. Yo creo que, bueno, de algún modo nuestra sociedad ha entrado en un camino sin retorno, o sin retorno por lo menos a corto plazo, de que no puede hacer un autoanálisis y autoculparse como aquella persona que en algún momento tiene una enfermedad y no la detecta, no la asume. Entonces lo primero que tenemos que pensar que para poder cambiar algo es asumir que todos de alguna manera tenemos que cambiar algo de nuestro entorno, de lo que tenemos al lado, de lo que tenemos cerca, y no escondernos detrás de un sistema, de un escudo, de un partido político, de una bandera. Y yo creo que ahí está un poco la confusión, de que estamos gastando mucha energía en disfrazar nuestra enfermedad, en disfrazar nuestra patología societaria, en vez de abordarla y decir, sí, la verdad, somos unos boludos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto, y cada uno lo va a hacer en su entorno, en decir, o sea, el cambio en muchos países se ha generado o con violencia, con guerras, o de abajo hacia arriba. Y hay muchos países, y no es algo que uno esté hablando de 200 años, hablamos de muchos países y muchas sociedades, qué sé yo, podemos hablar como por ejemplo la de Sudáfrica, que en 15 años, 20 años, tomando en algún momento la filosofía de Mandela, y pudieron revertir. También iban a una encrucijada con guerras, con muertes, y bueno, lo pudieron revertir. Y uno diría, ¿qué usaron? ¿Qué usaron como mecanismo para poder cambiar eso? La ironía y el humor. Y en algún momento lo sarcástico consigo mismos. Esos fueron los mecanismos que utilizaron para cambiar su propia sociedad. Entonces, hoy, en una Argentina que no sabe hacia dónde va, tal vez sea también, tal vez me anticipe algunos años a esto que estoy planteando, pero tal vez tengamos que en algún momento pensar que el cambio viene en que primero tenemos que detectar que realmente no estamos haciendo para nada lo que decimos que hacemos. Uno diría, uy, la clase política, que se vayan todos. Yo creo que va más allá de la clase política. Todos estamos inmersos en una misma manera de pensar y de accionar. Entonces, ningún país puede tener un nivel de vida, un estándar de vida, ser progresistas, si cada una de las personas que vive no genera. Por más leyes que haya, vos ahí estás hablando de las huelgas, pero para que haya una huelga en una fábrica de calzado, a alguien se le tuvo que ocurrir y tuvo que tener los recursos para crear una fábrica de calzado. Y pareciera que eso no aparece en la historia. Hoy hay que ver que siempre para que haya un puesto de trabajo y un empleo, alguien tiene que haber emprendedores. Por supuesto. Tiene que haber emprendedores y riesgo. Los hubo en la Argentina de la última década, si se quiere, y las estadísticas, los números hoy, digamos, en esto de tomarlos medianamente como ciertos, bueno, muchas pymes han cerrado en la Argentina y las pymes se convirtieron en un eslabón importante para sostener las economías regionales y la economía de la Argentina.
vinieron a suplir un montón de circunstancias, porque en las pymes por ahí las leyes de trabajo quedaban como relegadas y uno iba organizándose en función de un objetivo común, más allá de leyes y de cuestiones vinculadas a lo que hay que cumplir. Por ahí se ponía de acuerdo un grupo de gente y empezaban a fabricar cosas. Bueno, las pymes se constituyeron en un eslabón importante de la economía en la Argentina, y resulta que, si es cierto lo que dicen, han cerrado y bajado la persiana montones, números, o sea... Claro, pero recordemos que esto está ya contaminado. ¿Por qué? Porque ¿quiénes serían las pymes? Bueno, pero ¿quiénes serían las pymes? No, está bien. No, pero lo que pasa es que está contaminada la economía. No, pero vamos a ser reales. O sea, vamos a, si querés partir, decir, bueno, ¿quién es un emprendedor? Alguien que tiene una idea, que tiene ganas, puede haber sido una persona que estudió en su profesión, o que viajó fuera de su país y vio algo que le pareció que podía hacerlo en el suyo. Hay generaciones de emprendedores. 50 empleados, claro, 80 empleados. Pero ¿qué está pasando? Bueno, tal vez tenga que desarrollar qué es lo que yo llamo contaminado. Se supone que en los países, quien decide emprender entra en un sistema económico, puede sacar un crédito, puede tener un recurso propio familiar para empezar. Una familia hizo un gran esfuerzo para adquirir conocimientos y se genera el emprendimiento. Pero eso ya no ocurre en Argentina, porque el 50% de los emprendimientos es lavado de dinero. Es aquel político que ya no sabe, o aquel persona que en un lugar hizo dinero y dice, bueno, ya no tengo un puesto político para darte, entonces te voy a convertir en un empresario para que proveas al Estado. Entonces vamos a hablar de lo que es contaminar un sistema económico. Bueno, yo estoy hablando, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que hoy levantan la voz para decir, somos 60 familias que nos quedamos sin trabajo porque cerró un microemprendimiento. Está bien, pero a la par de esa 50 de esa empresa hay otra muy exitosa. ¿Por qué? Porque esa empresa provee al Estado. Hay mucha gente con trabajo todavía. El tema es quiénes son y cuál es la génesis de las pymes actuales. Entonces hoy, cuando de 10 empresas, 5 están en complicidad, o sea, no se ganaron un mérito propio por ser eficientes, por hacer un buen producto, ni siquiera por respetar las leyes laborales, pero logran los contratos que necesitan, logran el mercado para subsistir, adentro o afuera. Entonces no es genuina la economía. Muchas pymes, muchas de las empresas, no quiero dar nombres porque uno va a plantear o va a quedar encapsulado en que está de un lado o del otro políticamente. Pero la historia, desde el comienzo de la democracia hasta ahora, está lleno de grandes emprendimientos que tienen que ver más con la política que con el emprendimiento. Si vamos a la época de Alfonsín, la coordinadora se quedó con un montón de empresas. De bancos. No estamos hablando de esto. No, de las empresas de verdad. Acá también vinieron alguna vez a generar microemprendimientos y a traer plata que nunca vimos dónde Horacio, pero no es que las pymes no funcionan. Lo que pasa es que los emprendimientos tienen que ver con la economía local y con la economía del mundo. Muchas pymes hoy son genuinas, no tienen nada que ver con un político, y son exitosas y están exportando. Bueno, estoy hablando de las pymes exitosas. Está bien. De mucha trayectoria que hoy están cerrando las puertas. Sí, pero el problema es que nos quedemos... Que no son la circunstancia electoral o la preventa de un político para armarse una empresa fantasma. Pero no estoy hablando de pymes de verdad. Está bien, pero el problema es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a englobar, a poner palabras sobre, digamos, casi ampliatorias a todo. Hay pymes que se cerraron porque se tomaron malas decisiones. Otras pymes cierran porque cambió la tecnología. Hoy, ¿en qué profesión no ha impactado la tecnología y que ha cambiado todas las reglas de juego? Entonces, vos querés plantear cada caso específico, bárbaro. ¿Por qué la fábrica si mal no recuerdo, cerró una fábrica de motos importante de Córdoba, creo que es Puma. No, es Sanela y en Cruz del Eje. Sanela, perdón. Sí. Y es todo.
¿Qué? ¿Producto de qué? ¿De la improvisación? Bueno, no, Ah, ahí bueno. viene el tema, ahí viene el tema. Nosotros estamos acostumbrados a englobar, y si uno hace una mirada un poco más próxima a cada empresa, empieza a tener un resultado más verdadero. A lo que voy yo, nosotros estamos acostumbrados a plantear y a generalizar todo. Y realmente hacemos unas hermosas filosofías, unos hermosos análisis, y yo admiro cómo uno está viendo una cantidad de horas, una cantidad de tiempo en explicaciones, pero realmente, y a veces yo me pongo muy triste con esto, pareciera que fueran todas cortinas de humo para no ver la realidad. O sea, estamos alejándonos rápidamente de los caminos que hacen falta para poner en orden muchas de las cosas que nos atraviesan en este momento. Podemos hablar de la inseguridad, podemos hablar de la economía, podemos hablar de la educación, y nos vamos a dar cuenta que nos recorre un frío por la espalda, nos recorre realmente, y esto es triste decirlo, cuando alguien nos dice, bueno, pero esto tan complejo que tiene posibilidades muy simples de ser resueltas. El problema que tenemos es que aquellos que tienen que tomar la decisión de resolver van en contra de sus propios intereses. Entonces, todo dice, ojalá que cambie. No va a cambiar nada cuando las cosas tienen que cambiar por alguien que no quieren que cambie. Es como ser utópicos que la clase política va a hacer el ajuste, va a achicar. Macri, con todo lo razonable que uno pudiera plantear ante el mundo, de que es un empresario, tiene lógicas que tienen que ver más con el mercado y con la realidad de la viabilidad o no, o que algo subsista en el ámbito privado y contagiado al ámbito público, ni siquiera él tomó buenas decisiones y tuvo que seguir en esta mixtura de no querer quedar mal con nadie y termina quedando mal con todos. Por eso te digo que en algún momento tal vez lo que ocurra de aquí a octubre va a variar en algún momento muchísimo la postura que va a tener la gente en el momento del voto. Pero esto es, ya te digo, creo que un poco cerrando este bloque para así pasar al tema de la inseguridad, que está relacionada también con esto de que el sistema que vemos no es lo que realmente es. Yo te diría que tenemos que tener los argentinos una profunda reflexión, cada uno desde su lugar, cada uno desde su espacio, desde su propio mundo, pensar que algo hay que hacer desde lo individual, desde lo colectivo, si se trata de un grupo de trabajo, desde lo político, si se trata de alguien que diga, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Argentina? No podemos vivir en un eterno cuento del tío. No podemos. Y si lo seguimos haciendo, bárbaro, vamos a tener nuestra propia realidad, pero muy diferente a lo que nosotros tenemos como premisa de cómo el mundo desarrollado o los países más organizados, no los más ricos, los más organizados, los que más socialmente tienen estabilidad, nosotros no nos parecemos en nada de esos países. Tenemos sí un país rico, con muchas ventajas en muchos aspectos sociales, pero que nos están llevando a un precipicio de que no se pueda sostener. Entonces, este todo o nada requiere de tomar decisiones. Bueno, yo, para ir cerrando este capítulo tan difícil de analizar, que busca argumentos, atenuantes, excusas, en charla telefónica con una exalumna De Chile. De Capilla del Monte, que se volvió a su país de origen, Chile. Yo hace 2 o 3 días la llamé por teléfono y estuvimos charlando, porque uno establece esos vínculos que te los llevas de por vida, y bueno, la llamé a mi amiga exalumna Mariela y charlando de Chile, me comentaba que ellos tienen una inflación anual que apenas pasa el 1%. Anual.
que apenas pasa el 1%. Que a pesar de ser muy joven y muy laburadora, merced a su esfuerzo personal en el trabajo y de su marido, ahora que también es mamá, bueno, estaban disfrutando el haberse podido comprar su casa propia con créditos que da el Estado, que son predecibles en los montos y perfectamente pagables a lo largo del tiempo. No hay sorpresas como las que estamos acostumbrados a vivir nosotros cuando te dicen, che, ¿hay un crédito del Estado? Sí, los que quedamos con la 1050 sabemos que no aceptamos nada. Algunos aceptaron el UVA y resulta que quedaron engrampados como en aquellos tiempos. Bueno, Mariela se compró su casa. La puede pagar a lo largo del tiempo, no hay sorpresas, no tienen inflación, es nada, no existe. Se pueden hacer proyectos de vida y nosotros no podemos, hoy no podemos hacer ninguno. En este momento no. No, ni siquiera imaginar. Hemos tenido momentos de estabilidad. Sí. Imaginar qué puede pasar en octubre y cómo llegamos hasta diciembre. Alguna vez nos sentamos a meditar estas cosas. Pausa y volvemos. Dale.